El sábado 7 de octubre del año 2023, unos 3.000 terroristas de la organización terrorista Hamás invadieron Israel por aire, por tierra y por mar. Rápidamente tomaron el control de una gran cantidad de comunidades del sur de Israel y cometieron allí todo tipo de crímenes. Masacraron cientos de civiles, violaron mujeres, torturaron personas, incluso abusaron de sus cadáveres. Secuestraron a más de 250 personas, incluidos niños, el más pequeño de ellos un bebé que lleva más de la mitad de su vida en cautiverio. Incluso se paseaban con los cuerpos de sus víctimas por las calles de Gaza, mostrándolos como trofeos de guerra, mientras una multitud los recibía con aplausos, vítores e incluso corriendo, abalanzándose para golpear o escupir a las víctimas. Ese día, ese sábado 7 de octubre, los terroristas de Hamás cometieron la mayor masacre de judíos en un día desde la época del Holocausto. En este capítulo voy a contarte qué es lo que pasó ese día. Pero para poder entender eso, también tenemos que entender qué es Hamás, desde cuándo gobierna la Franja de Gaza, qué otros conflictos previos hubo entre Hamás e Israel y por qué esta guerra que está teniendo lugar en este momento es diferente a todas las anteriores. Hamás es una organización terrorista, extremista, palestina, que fue fundada a fines de los años 80, para ser más específicos en el año 1988, por un clérigo islámico extremista de nombre Ahmed Yassin, que estaba ligado a la hermandad musulmana en la Franja de Gaza. Hamás ha sido designado como una organización terrorista por una diversidad de países, entre ellos Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, el Reino Unido, la Unión Europea e Israel. Y su objetivo declarado es la eliminación, o sea, borrar del mapa al Estado de Israel. Desde el año 1994 que Hamás lleva adelante atentados terroristas contra objetivos civiles. Antes del 7 de octubre, los ataques más mortales perpetrados por Hamás habían tenido lugar durante la Segunda Intifada, o sea, entre la revuelta terrorista palestina que tuvo lugar entre el año 2000 y 2005. Algunos de estos ataques más brutales perpetrados por Hamás durante la Segunda Intifada fueron, por ejemplo, el ataque terrorista suicida a la pizzería Sbarro en Jerusalén, donde fueron asesinados muchos niños, el ataque terrorista en Netanya a una cena de Pesaj, donde estaban reunidos en su mayoría ancianos, y también el atentado terrorista suicida a la discoteca Dolphinarium en Tel Aviv, donde un grupo de adolescentes hacía fila para entrar a bailar en el establecimiento y un terrorista se explotó en esa fila, asesinando a muchos de ellos. Desde el año 2000, además, Hamás junto a otros grupos palestinos en Gaza, como la Yihad Islámica Palestina, han lanzado más de 30.000 cohetes y morteros contra Israel, alcanzando estos principalmente las ciudades y comunidades cercanas a la Franja de Gaza, pero también algunas veces ciudades más alejadas como Tel Aviv, Jerusalén e incluso el aeropuerto Ben Gurión. Para hacer un poco de historia, vale recordar que la Franja de Gaza, que era controlada militarmente por Egipto después de la guerra de independencia de Israel, fue capturada por Israel en la Guerra de los 6 días, es decir, la Franja de Gaza estuvo bajo control egipcio desde el año 1949 hasta el año 67, cuando tiene lugar la Guerra de los 6 días e Israel captura este territorio conjuntamente con otros. Israel controlaría la Franja de Gaza hasta el año 2005, año en el cual se retira de la misma de manera unilateral. Esto se produce en el marco de los acuerdos que Israel había firmado con la Autoridad Nacional Palestina una década antes, en los años 90, los acuerdos de Oslo del año 93 y el año 95, que crearon a la Autoridad Palestina y que sentaron las bases, si se quiere, una hoja de ruta para un plan de paz definitivo que nunca terminaría por llegar. Pero en esa hoja de ruta estaba no solamente la creación de la Autoridad Nacional Palestina y la toma, si se quiere, de la Autoridad Palestina del control soberano de parte de Cisjordania, sino también un plan de retiro gradual de Israel de toda Cisjordania y de la Franja de Gaza para que allí pudiera establecerse un Estado palestino. A falta de un acuerdo de paz, esto nunca se terminó de producir. Sin embargo, en el año 2005, después de la Segunda Intifada, Israel decide retirarse de la Franja de Gaza
a la cual no había evacuado una década antes durante las discusiones de Oslo. Israel se retira de la Franja de Gaza por una serie de razones. Primero, por el costo que le resultaba controlar la Franja de Gaza, puesto que solamente vivían 8.000 israelíes en ese territorio y la inmensa mayoría eran palestinos. Las fuerzas israelíes sufrían constantemente atentados por estar en la Franja de Gaza, por lo cual primeramente estaba el costo humano, pero al mismo tiempo estaba la cuestión de que Gaza no es un territorio estratégico para Israel, como sí lo es, por ejemplo, Cisjordania. Israel necesita el Valle del Jordán de alguna forma porque le provee profundidad para resistir ataques que puedan llegar desde el este, al mismo tiempo le permite controlar el flujo de armamento en Cisjordania y poder prevenir atentados que vengan desde esa región. En cambio, Gaza no tiene ese valor estratégico, por lo cual tampoco le resultaba tanto costo a Israel retirarse de ese territorio, y al mismo tiempo como un gesto de buena voluntad, como un gesto de paz para con los palestinos en el marco de los acuerdos firmados una década antes. Al retirarse de Gaza, Israel firma un acuerdo con la autoridad palestina para cederle el control de las fronteras de la Franja de Gaza justamente a la autoridad palestina. Al año siguiente hubo elecciones parlamentarias en los territorios palestinos en las cuales Hamás compitió y el líder de Hamás, Ismael Haniyeh, se convertiría en el primer ministro de los palestinos. Y Mahmoud Abbas, quien hoy sigue siendo el presidente de la autoridad palestina, seguiría como presidente. Es decir, en el año 2006 hay elecciones, Hamás consigue un buen resultado y obtiene el cargo de primer ministro, además de una proporción en el Parlamento bastante importante. Desde este momento, los palestinos tendrían una suerte de gobierno de unidad, Fatah en la presidencia y Hamás en el primer ministro. Vale decir que entre Hamás y Fatah hay una interna feroz. Hamás tiene una visión religiosa, violenta, terrorista y totalmente intransigente respecto del conflicto, rechaza cualquier tipo de posibilidad de acuerdo de paz con Israel o de cualquier tipo de negociación siquiera, mientras que Fatah, que es, digamos, la actual Organización para la Liberación Palestina de Yasser Arafat, tiene una visión mucho más secular, pero al mismo tiempo mucho más pragmática. Se ha sentado a discutir con Israel, ha negociado los acuerdos de Oslo y ha estado dispuesto a discutir una solución de dos estados, mientras que jamás no acepta ningún tipo de solución que no implique la eliminación del Estado de Israel. Vale decir igual, como paréntesis, que Fatah tampoco ha terminado de aceptar nunca una solución de dos estados, puesto que cuando se estaba negociando un acuerdo de paz definitivo que pusiera de alguna manera esa hoja de ruta de Oslo en un plan concreto, Arafat lanzó la segunda intifada que echaría por tierra toda esa negociación de paz. Y vale decir también, y esto es relevante, que Yasser Arafat lanza la segunda intifada justamente en su interna con el Hamás. Hamás rechazaba las negociaciones de Oslo y las posteriores de Camp David y Taba, rechazaba cualquier tipo de negociación con Israel y en este sentido se presentaba en la calle, si se quiere, en la sociedad palestina como el verdadero representante de la causa palestina, los que no negocian, los que no transan, si se quieren, con el enemigo, mientras que Fatah aparecía presentado como los colaboracionistas. Entonces, en este marco y en el miedo de perder de alguna forma la calle, Arafat sale de esas negociaciones de paz y lanza la segunda intifada. Volvemos a las elecciones de 2006. Israel se retira en 2005, 2006 elecciones, se crea un gobierno de alguna forma de unidad entre estos dos rivales, Fatah y Hamás. Esto duraría muy poco. Las tensiones entre los dos grupos irían increciendo y llegarían a su punto máximo en el año 2007, cuando se produciría una guerra civil en la Franja de Gaza entre los dos grupos palestinos, Fatah y Hamás. Hamás se impondría y expulsaría e incluso asesinaría brutalmente a muchos de los miembros de la oposición y tomaría en un golpe de Estado el poder total de la Franja de Gaza en el año 2007. A partir de ese entonces, desconoció todos los acuerdos anteriores, no solamente los de Oslo, sino también este que mencionábamos de que Israel firmó con la autoridad palestina, cediéndole el control de las fronteras a los palestinos en Gaza. Jamás desconocería todos los acuerdos previos con Israel y comenzaría en ese mismo momento, desde que toma el poder en 2007, un estado de beligerancia total contra Israel. Comenzaría a atacar al país vecino constantemente. De hecho, la primera guerra entre Israel y Hamás tiene lugar no mucho después de que Hamás toma el poder a fines del año 2008. Pero además, cuando Israel se retiró de la Franja de Gaza, de alguna forma consideró que eso era un gesto de buena voluntad o que así iba a ser visto por la comunidad internacional y que Israel iba a tener cierto margen
para, si era atacado, poder entrar y neutralizar la amenaza, como hace actualmente en Cisjordania. Cuando hay alguna célula de Hamás en Jenin, por ejemplo, que amenaza a Israel, Israel hace algún tipo de operación con coordinación con la autoridad palestina para eliminar esa amenaza. Israel de alguna manera pensó que su gesto de buena voluntad de retirarse de Gaza permitiría tener un régimen similar en la Franja de Gaza, pero la realidad es que con la toma del poder de Hamás, no solamente se hizo esto mucho más difícil, sino que lo que terminó ocurriendo es que Hamás llevó adelante una estrategia militar que consiste en esconderse debajo y en el medio de su propia población civil y después lanzar cohetes, lo que hace muy difícil que Israel pueda entrar a la Franja de Gaza. Porque la estrategia militar de Hamás es protegerse, usar a su propia población civil como escudos humanos. Toda la estructura militar de Hamás está construida en medio de zonas urbanas, en medio de las ciudades, en medio de las casas de familias. Los túneles están en medio de las ciudades, los lanzacohetes están dentro de mezquitas, dentro de organizaciones culturales, dentro de escuelas. Entonces, esta situación, y además Hamás ha construido toda una red de túneles, casi una ciudad por debajo de una ciudad, una red de túneles que están por debajo de todo Gaza, mediante los cuales no solamente contrabandean armas vía Egipto, porque hay muchos túneles que pasan la frontera con Egipto, sino también los utilizan para esconderse ellos mismos, atacar a Israel y luego esconderse en sus túneles para que Israel no pueda responder, porque si responde solo estaría afectando a la población civil. Y al mismo tiempo también estos túneles en algunos casos cruzaban a Israel y permitían infiltraciones terroristas al territorio israelí. Entonces, esta estrategia militar de Hamás, de esconderse debajo y en el medio de su población civil, hace muy difícil para Israel esta operación que puede hacer, por ejemplo, en Cisjordania, porque en Gaza, si Hamás ataca, lanza cohetes contra las ciudades israelíes, Israel sabe que al responder y atacar esos objetivos militares, inevitablemente la población civil va a ser afectada y obviamente Israel va a pagar el precio por ello. Vale decir también que Hamás es una organización terrorista, pero a su vez es un movimiento social, político y religioso de masas. Es decir, Hamás gestiona escuelas, hospitales, grupos de jóvenes. Esto no significa que uno pueda dividir un ala política o un ala militar de Hamás, porque son cosas que no pueden separarse, o sea, las actividades sociales no pueden separarse de sus actividades terroristas, o sea, los fondos que Hamás recauda para sus programas sociales son utilizados también para sus objetivos militares, pero no solamente eso, el ala militar de Hamás de alguna manera utiliza todo el ala social para adoctrinamiento, para reclutar nuevos miembros. Entonces, todas las instituciones culturales, religiosas y educativas de Hamás, incluidos los grupos de jóvenes, los campamentos de verano, las mezquitas, son todos lugares en donde Hamás utiliza para adoctrinar en el odio en contra de Israel y en contra de los judíos, y también para reclutar terroristas para sus propias filas. Por eso, suma a lo que veníamos diciendo. Hamás se ha metido en el medio de la población civil y la ha expuesto justamente a los conflictos. Pero además vale decir que Hamás es una organización fundamentalista religiosa, tiene una visión totalmente extremista del Islam, impone en la Franja de Gaza y a los gazatíes una visión extremista de la Sharía. En Gaza es ilegal la homosexualidad, es penada con la muerte. El rol de la mujer está totalmente reducido, la mujer no tiene ningún lugar en el espacio público, incluso la violencia doméstica es algo extendido en la Franja de Gaza, también los crímenes de honor. Incluso hay una ley en Gaza que permite que un violador se case con su víctima para librarse de sus cargos, por decirlo de alguna manera, queda libre de cargos y se casa con su víctima. Entonces es importante mencionar esto porque la ideología de Hamás es una ideología no solamente profundamente antisemita, profundamente violenta y fundamentalista, sino que también es profundamente homofóbica, profundamente misógina y también somete a su propia población a un régimen de terror. En Gaza no existe la libertad de expresión, nadie es libre de oponerse al régimen de Hamás. Es muy común la tortura de disidentes, no solamente el encarcelamiento de disidentes, sino también la tortura. Todo aquel que quiera tener un mínimo de conversación de paz o una visión distinta respecto de Israel es capturado y torturado. Entonces es también importante mencionar que el régimen de Hamás no es simplemente un régimen que busca eliminar a Israel, sino que también oprime y somete a su propia población, porque no solamente utiliza los recursos de Gaza, toda la ayuda internacional,
para su propia estrategia militar de fabricación de túneles y búnkeres militares y lanzacohetes, sino que al mismo tiempo su estrategia militar de esconderse en el medio y debajo de la población civil expone a su población civil a conflictos constantemente. Cada vez que Hamás le declara la guerra a Israel, sabe que su población civil va a sufrir las consecuencias y lejos de protegerla, se esconde debajo y en el medio de ella buscando activamente que mueran. Vale decir que la guerra que está teniendo lugar en este momento es la quinta guerra entre Israel y Hamás. Las anteriores tuvieron lugar en 2008, 2012, 2014 y 2021, y todas ellas comenzaron con ataques de Hamás contra población civil israelí, mayormente a través de ataques masivos con cohetes contra comunidades del sur de Israel, pero también, por ejemplo, en la 2014, por el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes por parte de Hamás que darían inicio a esa guerra en ese año. Sin embargo, esta guerra que está teniendo lugar en este momento es diferente a todas las demás. ¿Por qué? Por la brutalidad del ataque contra población civil que dio inicio a esta guerra. El sábado 7 de octubre de 2023, Hamás, con el apoyo del régimen iraní y otras organizaciones terroristas palestinas con base en Gaza, lanzaron una invasión contra Israel por aire, por tierra y por mar. Más de 3.000 terroristas ingresaron a territorio israelí, rápidamente tomaron el control de más de 20 comunidades del sur de Israel y cometieron allí todo tipo de crímenes. Más de 1.200 personas fueron asesinadas, miles fueron heridas, más de 250 fueron tomadas como rehenes, incluyendo niños, bebés, ancianos sobrevivientes del Holocausto. Al mismo tiempo, Hamás lanzó un ataque masivo de cohetes contra las ciudades y pueblos israelíes en todo el país. Este ataque, el ataque del 7 de octubre, fue el día más mortal para los judíos, o sea, fue el día en que más judíos fueron asesinados desde la época de la Shoah. Básicamente, la estrategia de los terroristas fue primero comenzar el ataque con una lluvia de cohetes sobre el sur de Israel. Esto hizo que mucha gente corriera a esconderse en los refugios anticohetes. En paralelo se estaba produciendo la invasión por tierra de los terroristas que aprovecharon que la gente estaba escondida, encerrada en los refugios para obligarla a salir, para cazarlos de alguna manera. Lo que hacían los terroristas en las comunidades era, por ejemplo, prender fuego a las casas y obligar a la gente a decidir si salir de los refugios y ser asesinados a tiros o ser secuestrados, o quedarse dentro del refugio y morir asfixiados o quemados vivos. Familias enteras, ancianos, niños fueron asesinados de esta forma, fueron prendidos fuego vivos. Por ejemplo, Silvia Mirensky, que era una argentina que vivía en Israel, de 80 años, fue quemada viva en su casa del kibutz Ein Shloshá, mientras gritaba desesperada por el teléfono llamando a su hermana, diciéndole me queman, me queman. Los terroristas de Hamás además atacaron un festival de música, el Festival Nova, que estaba teniendo lugar cerca de la frontera con Gaza, y cazaron a los jóvenes, literalmente los cazaban. Más de 360 jóvenes fueron asesinados en ese festival y muchos otros fueron tomados como rehenes. También muchas mujeres fueron abusadas sexualmente. No solamente las abusaban, sino que también después abusaban de sus cadáveres, tomaban sus cadáveres y se los llevaban a Gaza y los paseaban los cuerpos de mujeres desnudas a las que habían violado, los paseaban por las calles de Gaza como si fueran trofeos de guerra, mientras una multitud los aplaudía o incluso se acercaba a escupir o a golpear a los cadáveres. Pero también es importante decir que no solamente los terroristas de Hamás violaron y abusaron sistemáticamente de mujeres durante el ataque del 7 de octubre, sino que siguen abusando de mujeres hasta el día de hoy, porque aquellas rehenes que siguen en manos de Hamás en la Franja de Gaza son abusadas todos los días. Muchas de las rehenes que fueron liberadas dieron cuenta de ello, contaron su experiencia de cómo fueron abusadas cuando estaban en cautiverio y justamente elevan la voz para denunciar lo que están sufriendo las que todavía siguen en manos de Hamás. Los terroristas además no solamente no tuvieron piedad con los niños, con los ancianos, con las mujeres, sino que tampoco tuvieron piedad con los trabajadores extranjeros, ni siquiera con otros árabes. En el sur de Israel había muchos trabajadores extranjeros de Tailandia, de Nepal, de Tanzania, que eran trabajadores agrícolas. Fueron masacrados durante el ataque del 7 de octubre. Trabajadores tailandeses, 39 fueron asesinados y 32 fueron tomados como rehenes. En el kibutz Alumim, una de las comunidades israelíes del sur cerca de la frontera de Gaza, se produjo la peor masacre de trabajadores extranjeros. Ahí los terroristas de Hamás asesinaron a más de 20 tailandeses y nepaleses.
23 trabajadores tailandeses de los que fueron secuestrados ya fueron liberados, pero todavía muchos siguen secuestrados en Gaza. Tampoco tuvieron piedad con otros árabes. Muchos árabes israelíes fueron asesinados durante el ataque del 7 de octubre y muchos otros tomados como rehenes. Algunos todavía siguen secuestrados en la Franja de Gaza. Por ejemplo, un palestino de Jerusalén Este, que era chofer de un micro que se encargaba de llevar y traer jóvenes de este festival, fue asesinado brutalmente por los terroristas de Hamás. Hasta el momento que se está grabando este episodio, vale decir que esto es una guerra en curso, son números que varían constantemente. Más de 13.000 cohetes fueron lanzados contra Israel desde Gaza desde el 7 de octubre y otros 3.500 desde Líbano, Siria e Irán. Casi 1.500 muertos en Israel, 15.000 heridos, unos 200.000 israelíes evacuados, porque esto también es importante. Desde el ataque del 7 de octubre, el Hezbollah, la organización terrorista que controla el Líbano, ha comenzado a atacar Israel. Entonces, no solamente el sur de Israel está evacuado, ya que la gente no puede volver a sus casas, no solamente porque sus comunidades fueron destruidas durante el ataque, sino que están bajo constante ataque de cohetes. Entonces, no solamente hay decenas de miles de evacuados del sur, sino también del norte, porque el norte de Israel está bajo constante bombardeo del Hezbollah. Entonces, hay unos 200.000 israelíes que desde el 7 de octubre están evacuados en distintos hoteles del país o en casas de familiares y no pueden volver a sus hogares porque, como decíamos, o fueron destruidos o están bajo bombardeo constante de las organizaciones terroristas que rodean Israel. Hasta el día de hoy, 120 rehenes continúan secuestrados en Gaza, unos 40 de ellos fue confirmado que están fallecidos, ya sea porque fueron asesinados en cautiverio o porque ya fueron llevados muertos durante el ataque del 7 de octubre, porque los terroristas también secuestraron cadáveres. Es importante también mencionar que los terroristas de Hamás se filmaron mientras cometían todos estos crímenes, mientras prendían fuego familias, mientras torturaban personas, mientras ataban de pies y manos a padres para torturarlos enfrente de sus hijos. Se filmaron cometiendo todos estos crímenes, se filmaron paseándose con los cuerpos de las mujeres de las que habían abusado. Y no solamente se filmaron, sino que se divertían mientras lo hacían. Estas filmaciones permiten ver que se reían, que festejaban, que estaban realmente excitados con lo que estaban haciendo. Hay una grabación que es particularmente perturbadora, porque los terroristas de Hamás además utilizaban los teléfonos de sus víctimas para empezar vivos de Facebook. Entonces los familiares, los amigos de esas personas, de pronto veían que había un vivo, se metían y veían cómo eran torturados sus amigos o sus familiares. Pero también se robaban los teléfonos de sus víctimas para llamar a sus propias familias. Hay una grabación en particular en la que un terrorista llama, usando el teléfono de una de sus víctimas, a sus padres para contarles totalmente excitado, exultante, que había matado a 10 judíos. Les contaba orgulloso a sus padres: maté a 10 judíos, tengo su sangre en sus manos, incluso en mis manos, incluso estoy llamándolos desde el teléfono de una judía a la que maté. Y lo peor de todo era que sus padres le respondían orgullosos, felicitándolo. افتح الواتس تبعه قول له وام شوف كيف قتله شوف كيف قتلك بايدي يابا ابنك قتل يهود هاي دخلوا فلسطين يابا الله اكبر ربنا يحميك يا رب ربنا يحميك يابا ربنا يحميك يابا بكلمك من جوال يهوديه قتلتها وقتلت جوزها الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد. En contraste, la mayoría de los habitantes del sur de Israel eran personas de ideología de izquierda, de ideología progresista, personas que creían en la paz, personas que activamente luchaban por la paz entre Israel y los palestinos. Muchos de ellos cruzaban gazatíes, palestinos de Gaza, a Israel para que se pudieran atender en hospitales israelíes. Muchos de ellos formaban parte de organizaciones de la sociedad civil que buscaban el diálogo, que buscaban la cooperación económica, cultural con los palestinos de Gaza, que buscaban incluso generar conciencia en Israel de la situación en Gaza, de la necesidad de un acuerdo de paz, de la necesidad de trabajar juntos para un futuro mejor entre los dos pueblos. Por ejemplo, Vivian Silver, de 74 años, era una renombrada activista por la paz. Había sido premiada incluso por su trabajo por la paz, trabajaba en proyectos culturales conjuntos con Gaza, organizaba tours al sur de Israel para poder generar conciencia de cómo se vivía tanto en el sur de Israel como en la Franja de Gaza. Incluso formó parte de la organización de izquierda israelí B'Tselem. Ayudaba a trasladar palestinos a los hospitales de Israel. Incluso cofundó una organización de mujeres por la paz, donde mujeres israelíes y palestinas se juntaban a dialogar. Vivian Silver fue quemada viva
en el kibutz Be'eri durante la masacre del 7 de octubre. Es importante también mencionar que más de 20.000 palestinos cruzaban todos los días desde Gaza a Israel para trabajar. Muchos de ellos trabajaban en todas estas comunidades que fueron atacadas. Hubo muchas denuncias y especulación respecto de si estos trabajadores proporcionaron la inteligencia necesaria para que Hamás pudiera realizar el ataque, pero la realidad es que Israel ha desmentido estas acusaciones, ha reconocido que es posible que alguno individualmente lo haya hecho, pero que no hay pruebas para afirmar que hubo un espionaje en masa por parte de los trabajadores palestinos. Y estas sospechas aparecieron porque es realmente impresionante la inteligencia que Hamás tenía respecto del sur de Israel. Los terroristas que ingresaron a Israel tenían mapas, sabían exactamente el movimiento en cada uno de los kibutzim, en cada una de estas comunidades del sur de Israel, sabían quiénes formaban parte del grupo de seguridad de cada comunidad, o sea, sabían a quiénes tenían que atacar primero, sabían por qué rutas podía llegar la ayuda y los refuerzos, y sabían entonces qué rutas tenían que bloquear, en dónde se tenían que posicionar. Realmente hubo un trabajo de inteligencia por parte de Hamás muy, muy sofisticado, lo que obviamente genera un montón de preguntas respecto de si Israel subestimó a su enemigo, si no tomó en serio, si no consideró que era posible que Hamás llevara adelante un ataque de estas características. Todavía no se ha llevado adelante una investigación formal en Israel que permita establecer qué es lo que pasó, qué es lo que falló el 7 de octubre, que hizo que fuera posible un ataque de estas características contra la población de Israel, por lo cual todo lo que circula de alguna forma son especulaciones y prefiero no ingresar a ese terreno. Es importante también mencionar que Hamás buscó de alguna forma también la complicidad de una parte al menos de la población árabe de Israel. Estos son esfuerzos que el grupo terrorista viene realizando ya hace mucho tiempo, incluso durante la guerra anterior a esta que está teniendo lugar en este momento, en mayo de 2021. Había tenido cierto éxito en algunos grupos extremistas en la población árabe israelí que habían salido a atacar a sus vecinos. Pero en este caso, si bien obviamente Hamás intenta constantemente radicalizar a la población árabe israelí, la población árabe israelí, lejos de responder a estos llamados, no solamente fue víctima del 7 de octubre, como decíamos, algunos de ellos fueron asesinados, otros secuestrados, otros siguen en la Franja de Gaza, sino que masivamente han ido también a donar sangre para los afectados. Incluso la población árabe israelí tiene una presencia muy alta en el sistema de salud de Israel y desde el minuto uno que están atendiendo a los heridos y ayudando a la población. Incluso hay muchos árabes israelíes peleando en el ejército israelí en este momento en la Franja de Gaza. Que esta guerra es diferente a las 4 anteriores que Israel libró contra Hamás. Decíamos, ¿por qué? Por el 7 de octubre. Exactamente, o sea, la brutalidad, veníamos describiendo lo que fue este ataque, lo que implicó este ataque, lo que los terroristas hicieron durante este ataque. Pues también vale decir que hay un detalle bastante importante, que es que durante el 7 de octubre no solamente entraron terroristas de Hamás, que son los que invadieron Israel y llevaron adelante los peores crímenes, sino que a través de las rupturas en la frontera que llevaron adelante los terroristas para poder invadir Israel, también empezaron a entrar civiles de la Franja de Gaza, civiles a robar, a saquear, a cometer crímenes también en Israel. Entonces, la brutalidad, la crueldad de este ataque, no solamente por parte de los terroristas, sino también por una parte, no sabemos qué proporción representa, pero al menos una parte de la sociedad de Gaza, hace que Israel, la respuesta que tenga que dar frente a este ataque, no puede ser la misma que los ataques anteriores. Si bien, como decíamos también, las guerras anteriores con Gaza también se produjeron a partir de ataques contra la población civil israelí. Está claro que el 7 de octubre es algo completamente distinto. Fue un ataque absolutamente brutal y por tanto la respuesta de Israel tiene que ser completamente distinta. ¿Y en qué sentido es completamente distinta? En que en las guerras anteriores los objetivos de Israel al pelear contra Hamás eran de alguna forma reducir su capacidad militar en el corto o mediano plazo para de alguna forma recuperar cierta tranquilidad en el sur, obviamente una tranquilidad que siempre es incompleta porque las poblaciones del sur de Israel siempre sufrían ataques de cohetes, pero de alguna forma cierta tranquilidad. Pero en el caso de esta guerra, Israel no puede permitirse otro resultado que no sea la derrota total de esta organización. En las guerras anteriores Israel podía entrar, reducir las capacidades militares de Hamás y que después Hamás siguiera gobernando la Franja de Gaza. Pero en este caso
Tras la brutalidad del 7 de octubre, Israel no puede permitirse otro resultado que no sea la derrota de esta organización. Incluso en algunas de las guerras anteriores, Israel hacía todo lo posible por evitar entrar a la Franja de Gaza, tener que evitar entrar, porque como veníamos diciendo, ¿cuál es la estrategia de Hamás? Esconderse entre su población civil, por lo cual Israel sabe que si ingresa con su ejército a la Franja de Gaza, no solamente pone en riesgo a sus propios soldados, porque los terroristas pueden aparecer desde cualquier lado, desde los túneles, sino que al mismo tiempo sabe que puede llegar a tener un costo alto para la población civil de Gaza. Entonces, en varios de los conflictos anteriores, por ejemplo, en el 2021, Israel hizo todo lo posible para evitar tener que entrar a Gaza. En este caso, era inevitable tener que entrar, porque, como decíamos, no puede darse el lujo de otro resultado que no sea la derrota de Hamás, y para derrotar a Hamás es necesario entrar a Gaza, y no solamente derrotarlos militarmente, sino desmantelar toda la red de túneles que construyó esta organización en la franja. Y justamente esto, el hecho de que Israel tenga que entrar, y de hecho haya entrado, la operación terrestre de Israel en Gaza comenzó unos 20 días después del ataque del 7 de octubre y continúa hasta el día de hoy, justamente porque Israel tiene que entrar, y es una guerra diferente a la que no solamente tiene que entrar, sino que tiene que asegurarse la derrota militar de Hamás, es que es una guerra completamente distinta, no solamente en los objetivos, sino en el costo humano que está teniendo. Para dar una idea, en el conflicto árabe-israelí, a pesar de que el conflicto árabe-israelí es un conflicto que todo el mundo comenta y que todo el mundo lo presenta como si fuera un conflicto tremendamente violento, la realidad es que hasta el 7 de octubre, en todo el conflicto árabe-israelí, había habido unas 120.000 víctimas. Y estas 120.000 víctimas es entre todos los actores implicados, o sea, no solamente Israel y los palestinos, sino también todos los países árabes que en algún momento participaron del conflicto, como el Líbano, como Siria, como Jordania, como Egipto. Y no solamente eso, es una cifra que también incluye tanto civiles como militares. Entonces, podíamos ver que es un conflicto que era bastante poco violento, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en lo que va de esta guerra, y recordemos, son números que varían constantemente, se dice que hay unos 37.000 muertos en la Franja de Gaza y en Israel unos 1.500, 1.600, por lo cual podemos decir que en esta guerra hubo casi un tercio de la cantidad de muertos que hubo en la totalidad del conflicto. Y esto se debe justamente a lo que veníamos mencionando, la estrategia militar que ha construido Hamás en Gaza. Toda la estrategia militar de Hamás se basa justamente en eso, en esconderse en túneles, debajo y en el medio de la población civil, para de esa manera de alguna forma disuadir al enemigo de atacarlo, de responder frente a sus ataques, porque sabe el enemigo que, en este caso el enemigo de Hamás Israel, que si responde frente a los ataques de la organización terrorista, posiblemente muchos civiles se vean afectados, muchos civiles pierdan la vida o sean heridos, y esto le genera obviamente a Israel un costo muy alto en su imagen. Pero no es solamente por una cuestión de costo en su imagen, también es porque nadie quiere, Israel no tiene ninguna intención de lastimar civiles palestinos. Israel no comenzó esta guerra, ni comenzó ninguna de las 4 anteriores que tuvo que librar con el Hamás, e Israel no se esconde entre su población civil, ni busca deliberadamente asesinar civiles palestinos. De hecho, Israel toma un montón de medidas, hace todo lo que está a su alcance para poder reducir lo más posible el daño a los civiles de Gaza, pero por la forma en la que opera Hamás se hace muy difícil. Para dar algunos ejemplos, hace pocos días Israel llevó adelante una operación para rescatar a 4 rehenes en la Franja de Gaza, operación que fue exitosa. Estos 4 rehenes fueron rescatados con vida. Pero estos 4 rehenes estaban secuestrados en casas civiles en medio de una ciudad, vigilados por una enorme cantidad de terroristas de Hamás. Entonces, Israel, para poder rescatar a estos rehenes, tuvo que ingresar a una ciudad repleta de civiles, tuvo que ingresar a una casa repleta de civiles, y todo bajo enorme fuego de los terroristas, por lo cual requirió apoyo aéreo, y todo esto, por supuesto, terminó afectando la vida de muchos civiles. Pero ahí vale preguntarse, ¿por qué los terroristas de Hamás tienen rehenes en casas civiles en medio de poblados civiles? Justamente porque su estrategia es esa. Saben que si Israel tiene que entrar a rescatarlos, el costo de vidas civiles va a ser muy alto. Hace también pocos días, el líder de Hamás, Sinwar, decía justamente que para ellos que la guerra se estirara en el tiempo era beneficioso, porque cuantos más civiles palestinos murieran, mejor era para ellos, porque más se desgastaba la imagen de Israel y más simpatía se lograba en el mundo para con la causa de Hamás. Igualmente también hay que tener cuidado al tomar como ciertas las cifras
de muertos que da Hamás respecto de la Franja de Gaza. Esto no significa cuestionar el total, que en general el total es aceptado por Israel y por otros actores también, sino las dudas son respecto al porcentaje de cuántas de esas víctimas son civiles y cuántos son terroristas de Hamás. Esto no es que es una ocurrencia de Israel, sino que Hamás ya ha mentido en otros conflictos respecto del porcentaje de muertos civiles y militares, exagerando el número de civiles. Y en este caso en particular hay muchas cosas que hacen pensar que hay falsedades por inconsistencias en los números, incluso las Naciones Unidas también llamaron la atención sobre esta situación. Incluso tampoco se detallan en los números que proporciona Hamás cuántos de estas víctimas fueron producidas por los propios cohetes de Hamás que caen dentro de Gaza. Aproximadamente un 10% de los cohetes que Hamás lanza contra Israel caen dentro de la Franja de Gaza y afectan a su propia población. Incluso apenas comenzado el conflicto, hubo un incidente donde cayó un cohete de la Yihad Islámica, de la otra organización terrorista palestina que está en Gaza, en el estacionamiento de un hospital. Y rápidamente Hamás salió a decir que Israel había bombardeado un hospital y había matado a 500 personas. Muchos medios de comunicación repitieron eso acríticamente. Después terminó siendo una falsedad. Pero lo cierto es que ese cohete de la Yihad Islámica cayó en ese estacionamiento y mató palestinos. Entonces, en las cifras de muertos que provee Hamás tampoco está detallado cuántos muertos son por los propios cohetes de ellos. Todo esto, por supuesto, no implica negar que están muriendo muchos civiles en la Franja de Gaza. Está claro que están siendo afectados y como mencionábamos hace un ratito, la cantidad de muertos en este conflicto, cuando se piensa la totalidad de muertos de todo el conflicto árabe-israelí antes del 7 de octubre, es muy elevada. Entonces está claro que están muriendo muchos civiles en Gaza. La discusión es si Israel lo está haciendo deliberadamente o si estas muertes de civiles se producen, en su mayoría al menos, por la forma en que opera Hamás, escondiéndose detrás y debajo de ellos. Las estimaciones que hacen los analistas militares son que al menos el 40% de los muertos en Gaza son terroristas de Hamás. Entonces, si tenemos en cuenta que Hamás tiene aproximadamente, o tenía antes del 7 de octubre, 50.000 terroristas, es decir, el 2% de la población de Gaza, si son el 2% de la población de Gaza, pero están siendo el 40% de los muertos en el conflicto, está claro que no es que hay una matanza deliberada de civiles, está claro que Israel está haciendo todo lo posible para matar terroristas. Podemos decir que las operaciones israelíes son bastante precisas y además son números que, si se los compara con otras campañas como las de Mosul, por ejemplo, para destruir al ISIS, o incluso con las guerras anteriores de Israel contra Hamás, no hay números muy diferentes. Obviamente es muy difícil hablar de números, hablar de ratios civiles y militares cuando están muriendo civiles. Porque en este momento en la Franja de Gaza están muriendo civiles, la población civil está siendo afectada por esta guerra. Pero el esfuerzo de poder mirar los números y poder hablar de estas cosas es para mostrar que Israel no está yendo a matar civiles deliberadamente o está yendo a Gaza a matar gente por deporte. Israel está haciendo un esfuerzo descomunal, incluso arriesgando la vida de sus propios soldados para evitar el máximo posible de daño contra la población civil de Gaza. Porque, por ejemplo, en contraste, Israel está teniendo una precisión impresionante en el Líbano, porque decíamos hace un ratito que desde el Líbano Israel está siendo bombardeado desde el 7 de octubre también. Israel ha respondido atacando varias posiciones del Hezbollah y desde el 7 de octubre hay casi ya 340 muertos del Hezbollah que se suman a los de otras organizaciones chiitas y palestinas que operan en el Líbano y sin embargo hay muy pocos muertos civiles en Líbano. Entonces, ¿cómo sería? ¿Israel es sumamente preciso en el Líbano pero en Gaza va y mata civiles? No, la realidad es que Israel busca ser preciso en ambos frentes, busca atacar terroristas, tanto de Hamás como del Hezbollah, pero por la forma en la que opera el Hamás en Gaza, por la forma de esconderse en hospitales, en mezquitas, en túneles, hace eso mucho más difícil y hace el ataque israelí mucho menos preciso también y lamentablemente más población civil es afectada. Como esta es una guerra en curso, no quiero ponerme a hablar de lo que está pasando en este momento porque va a quedar viejo rápidamente, pero vale decir que la operación israelí en la Franja de Gaza continúa hasta el día de hoy. Israel sigue recibiendo ataques constantes desde el norte, lo que hace que muchos digan que sería inminente una guerra también con el Hezbollah en
el Líbano. Que Israel se planteó dos objetivos en esta guerra, no solamente el derrotar a Hamás, sino recuperar a los rehenes, recuperar a todos los secuestrados que Hamás tomó el 7 de octubre y se llevó a la Franja de Gaza. 120 de ellos continúan allí. A veces estos dos objetivos entran en contradicción, porque, por ejemplo, para rescatar rehenes, Israel debería buscar un acuerdo de cese al fuego, o algunos analistas dicen que, y muchos en Israel creen que Israel debería llegar a un acuerdo de cese al fuego, temporal o definitivo con Hamás, para poder liberar o lograr liberar a la mayor cantidad de rehenes vivos que continúan en la Franja de Gaza. El problema es que un acuerdo de cese al fuego temporal, y ni hablar de uno definitivo, pondría en jaque el otro objetivo, que es terminar militarmente con el Hamás, derrotar al Hamás. Entonces, existe esta tensión entre cuál de estos dos objetivos debería primar respecto de la guerra en Gaza. Israel debe derrotar a Hamás. ¿Por qué debe derrotar a Hamás? Porque los enemigos de Israel, para decirlo de alguna forma, tienen una estrategia en dos frentes. La primera es rodearlo de organizaciones enemigas, rodearlo de enemigos, por ejemplo, Hamás y la Yihad Islámica en Gaza, el Hezbollah en el Líbano y en Siria, los hutíes en Yemen, milicias iraníes en Irak, incluso células de Hamás en Cisjordania. O sea, los enemigos, y hablando en este caso de Irán y Qatar principalmente, Irán en este caso, su política exterior se lleva adelante a través de tercerizar de alguna manera sus objetivos militares. En lugar de la Guardia Revolucionaria ir y atacar a Israel, lo que hace Irán es entrenar, financiar y crear milicias en otros países, en terceros países, y utilizar esas milicias para llevar adelante sus ataques de manera indirecta. Entonces Irán lo ha rodeado de alguna manera a Israel de enemigos. Incluso en esta guerra se produjo algo que no había tenido lugar antes, es que Irán llevara adelante un ataque directo. En lugar de hacer un ataque indirecto vía alguno de sus proxies, hizo un ataque directo contra Israel en abril, donde le lanzó más de 300 cohetes y misiles balísticos. Por un lado está la estrategia militar de rodearlo de enemigos y poder abrirle frentes constantemente, porque recordemos que en este momento Israel tiene un frente solo abierto, que es el de la Franja de Gaza. Si bien con el Hezbollah y también desde Siria, desde Yemen, recibe ataques, todavía no hay una guerra abierta contra esos países o contra organizaciones de esos países. Entonces, hoy en día Israel tiene un solo frente abierto y otro semiabierto, si lo queremos decir de esa forma, y está necesitando mucho apoyo internacional, principalmente de Estados Unidos, para poder llevar adelante esta guerra. Entonces, imaginemos si se le abrieran a Israel muchos frentes al mismo tiempo, el apoyo internacional que iba a requerir para poder llevar adelante esa guerra. No solamente militar, sino también diplomático ese apoyo. Entonces ahí viene la segunda pata, si se quiere, de la estrategia de los enemigos de Israel, que es el desprestigio de la imagen de Israel. Una campaña de propaganda en todo el mundo para asociar a Israel con el racismo, con el apartheid, como presentarlo como un Estado genocida, como un Estado invasor, como un Estado que es ilegítimo porque le está robando las tierras a otro pueblo. Lo hacen a través de propaganda en redes sociales, pero también en medios de comunicación, en organismos internacionales, en la academia. Y esto ha generado que a Israel le cueste cada vez más conseguir ese apoyo que necesita para llevar adelante la guerra, para poder lograr sus objetivos militares. Entonces, por esto pienso que es muy importante que Israel derrote a Hamás, porque si no logra hacerlo y la guerra termina con Hamás del otro lado de la frontera, Israel habría tenido un costo en vidas enorme de sus soldados, de su población civil, pero al mismo tiempo un costo muy grande en su imagen internacional, un costo en su relación con sus aliados, muy alto, y todo eso para no poder haber logrado siquiera poder sacarse de encima una de las tantas amenazas que lo rodean. Y esto lo expondría a que en poco tiempo, en 1, 2, 10 años, le hagan otro 7 de octubre, le hagan otro ataque, y el margen que va a tener para poder operar en esa guerra respecto del apoyo internacional va a estar muy reducido. Pero al mismo tiempo está claro que es sumamente importante también poder recuperar a los rehenes. Las familias de los rehenes legítimamente piden que se acepte cualquier condición para poder liberar a los rehenes. Y las condiciones que pone Hamás son, por supuesto, el fin de la guerra y poder ellos seguir en el poder. Y ahí viene de nuevo esa contradicción entre los objetivos. Israel por momentos apuesta a liberar a los rehenes militarmente, como hizo en esta operación donde rescató a 4, pero la realidad es que desde el 7 de octubre solo ha podido rescatar con vida a 7 rehenes. La mayoría de los que han sido liberados con vida han sido en el marco de un acuerdo de cese al fuego temporal,
por lo cual también se hace urgente algún tipo de acuerdo para poder liberar a las personas que siguen secuestradas en Gaza. Respecto de toda la parte propagandística y todas las reacciones que ha habido después del 7 de octubre en el mundo, de antisemitismo, de protestas, acampes en universidades, haremos otro capítulo específico sobre antisemitismo después del 7 de octubre, pero es importante mencionar que también va a la par en el marco de esta estrategia de los enemigos de Israel, de desprestigiar a Israel en su imagen y poder generar justamente una base crítica, una presión por parte de las sociedades contra sus líderes para que no apoyen a Israel en caso de un conflicto.